Nacional de Elecciones. Bueno, y esto tiene sin duda relación con esta narrativa de un sector de los políticos que señalaban que en las elecciones pasadas se llevó adelante un fraude, ¿no? Y de hecho hay una serie de críticas en un bloque determinado, identificado, compacto, respecto a la labor de las instituciones electorales que constitucionalmente son autónomas. Señor Lanegra, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Jorge. ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. Gracias. Bueno, sus primeras impresiones respecto a este proyecto que busca recortar el mandato tanto de los titulares de la OMPE, el señor Piero Curvetti, y también del Jurado Nacional de Elecciones, el señor Jorge Luis Salas Arenas, ¿no? Estarían en funciones hasta abril de este año. Sí, lo primero que hay que ratificar es que tuvimos en el año 2021 unas elecciones absolutamente limpias, dentro de los estándares que han establecido la legislación y también estándares internacionales. Hemos tenido unas elecciones impecables que han llevado a resultados legítimos, que fueron aceptados por las distintas instituciones, no solamente del Perú, también del extranjero, ¿no? Y de otro lado, una presidenta en funciones, en este momento una presidenta que ha asumido el cargo de acuerdo con la Constitución, que también viene de la misma elección, ¿no? Es decir, unas elecciones que le han dado legitimidad tanto al expresidente Castillo como a la actual presidenta Boluarte. Entonces, ese es el punto de partida, ¿no? Lo segundo es que hubo una serie de procesos, tanto judiciales como también procesos en el Parlamento, orientados a investigar los cuestionamientos infundados que hubo durante las elecciones, y todos ellos fueron declarados, pues, o infundados, ¿no? Sin mérito para hacer algún tipo de observación, o sencillamente quedaron, pues, en el aire, ¿no? Un poco como lo que pasó en el Parlamento, ¿no? Que se hizo un informe y todo quedó en nada. Entonces, esa situación es muy importante recordarla, ¿no? Porque cuando se presenta un proyecto de ese tipo, como el que nos hemos conocido este día, se puede poner en serio riesgo la integridad de las elecciones. Es decir, se puede poner ahí una situación en la cual el poder político intenta interferir en un proceso que debería ser completamente independiente de las decisiones políticas, que es la administración de un proceso electoral. Y de hecho este Congreso también es, los integrantes de este actual Congreso son producto de las elecciones pasadas, o sea, digamos que hay una legitimidad respecto a los procesos que se han desarrollado en el que, como usted señala, se eligieron a presidentes en su momento, o presidente, incluida la señora Boluarte en su calidad de vicepresidenta, así como congresistas de la República, y de hecho las elecciones municipales y regionales que se han dado hace poco. ¿Qué intención podría haber detrás de esto exactamente, ¿no? Que haya algún tipo de alcance en estos órganos electorales. ¿Qué es lo que se buscaría? Bueno, si uno lee la propuesta de ley, que tiene una exposición de motivos, es algo confusa, pero que en el fondo tiene ahí algunas ideas que por lo menos pueden servir para cierto análisis, se señala que lo que se busca o se buscaría es recuperar la confianza. Es decir, de acuerdo con el proyecto de ley, hay un problema de confianza en las autoridades electorales como consecuencia de las elecciones ocurridas, y por eso dice, para cambiarlas para generar confianza. Entonces, empecemos por lo primero, ¿no? Una institución política como el Congreso puede tomar una decisión de esa naturaleza en un proceso que está por empezar, esperemos pronto, ¿no? Un proceso electoral, y la respuesta es no, porque precisamente los sistemas electorales buscan tener un blindaje respecto de la interferencia política. Lo segundo es el tema, esto que señala que ya no es una cuestión jurídica, sino más bien política, que es el tema de la confianza. Y si uno, por ejemplo, mira las encuestas recientes que se han hecho respecto a la confianza en las autoridades electorales y la aprobación que tienen las autoridades electorales, están todas cerca del 60% de aprobación. Es un nivel de aprobación importante, considerando además la debilidad general que tienen las instituciones políticas en el país. Basta comparar esa cifra con la aprobación que ha tenido el gobierno y aún menos el Parlamento, ¿no? Entonces, no hay un problema claramente en el nivel político de desconfianza en las instituciones electorales.
Lo que puede estar diciendo de otra manera el proyecto es que ciertos actores políticos, pues no les ha gustado, digamos, el desempeño de las autoridades electorales, pero eso no es razón para hacer nada que involucre una afectación de esa naturaleza digamos, la continuidad de las autoridades electorales y aún más grave, ¿no? En la integridad de un proceso electoral. Claro. Y de Entonces hecho, creo que hay que distinguir eso claramente, ¿no? Porque eso es muy peligroso, porque sin además duda. se puede generar un precedente nefasto en el futuro. Y sin duda, si estamos hablando de un sistema democrático, obviamente se tienen que respetar las decisiones que finalmente emanan de la población en elecciones propiamente y bajo la tutela de organismos autónomos, como son tanto el Jurado Nacional de Elecciones o la Oficina Nacional de Procesos Electorales. En este proyecto se menciona cómo sería, cómo se elegirían bueno, si eventualmente se aprueba toda esta reforma, porque estamos hablando de una reforma constitucional incluso, ¿cuál sería el mecanismo para elegir a estos titulares? Porque actualmente el titular del Jurado Nacional de Elecciones es un representante del Poder Judicial, tengo entendido, elegido por la sala plena de la Corte Suprema, y en el caso de la OMPE es por concurso público. Sí, es cierto, en ambos casos es correcto. Y es una decisión del Poder Judicial, que es una instancia también autónoma, ¿no? Entonces, hay una serie de problemas, en verdad, en la propuesta, ¿no? En realidad no mencionan nada sobre el tema de por quién estarían pensando, de acuerdo a la propuesta, hacer el cambio, pero como usted bien señala, pues el caso del Poder Judicial es una instancia autónoma, independiente, y decide quién es la persona, ¿no? El juez, que pues forma parte del Pleno de los Jurados de Elecciones. Y en el caso de la OMPE, como también usted bien indica, es un concurso público que se organiza a través de la Junta Nacional de Justicia. Entonces, esos son procesos, digamos, que han tenido en su momento todas las garantías, ¿no? Para poder llevar a la elección de los nuevos funcionarios. Además, ellos son continuamente evaluados por esas mismas instancias, ¿no? Son instancias que tienen tanto la Junta Nacional de Justicia evalúa a los jueces de la Corte Suprema, por ejemplo, y también la Junta Nacional de Justicia evalúa cualquier cuestionamiento que hubiera contra la persona del jefe de la OMP. O sea, también hay instancia de control para ambas instituciones. Y eso, pues, están disponibles, pero ni en el plano del proceso electoral, ni en el plano de las responsabilidades individuales de los funcionarios, ha habido nada. O sea, todo esto que señala es algo que no tiene ningún tipo de fundamento, ¿no? Porque esto hay que decirlo, el sistema electoral tiene un conjunto de garantías para que si hubiera efectivamente algún problema serio en las elecciones o alguna responsabilidad individual de algún funcionario, se realice el procedimiento adecuado para llevar a una eventual, por ejemplo, sanción. Pero nada de eso está aquí presente, ¿no? Entonces estaríamos sencillamente ante una sanción puramente política, que sería pues Claro. algo que va en contra de todos los principios del buen manejo de unas elecciones en democracia. Claro. Ahora, esto es una reforma constitucional, como lo señalaba, necesita de 2 legislaturas, ese es el procedimiento, ¿cierto? O sea, aprobarse en 2 legislaturas. O aprobarse con 66 votos, pero menos de 87, e ir a referéndum, ¿no? Digamos, son los dos mecanismos que están previstos en la Constitución. Pero esperemos que eso no llegue a ese punto, ¿no? Creo que sería un mensaje terrible, ¿no? Para todo el país, que el poder político, a través del Congreso, quisiera pues interferir en la autonomía de instituciones que deben estar lo más alejadas y blindadas de ese tipo de presiones políticas. Muy bien. Muchas gracias, señor Lanegra, por haber estado con nosotros. Muy amable. Buenas tardes. Sí, hasta pronto. Listo. Iván Lanegra, secretario general de Transparencia, ha conversado con nosotros. Son las 3 de la tarde con